¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y estamos aquí ya en la cuarta semana de clase, ¿no? En esta institución educativa, en la cual pues hemos visto muchas sorpresitas, ¿no? En esta semana. Pues se va a extender la cuarentena y pues hay que seguir tomando las precauciones necesarias, ¿no? Para poder contrarrestar esta pandemia. Pues jóvenes, ya la cuarta semana de clase espero pues que ustedes estén adaptando, se estén acostumbrando a este modelo de clase, ¿no? Porque es muy probable que este modelo sea para todo el año, ¿ya jóvenes? No solamente va a ser hasta junio, acaba la cuarentena y todos vuelven a clase, no, sino que muy probable que sea para todo el año y ya pues espero que ustedes estén tomando conciencia de esta clase, espero también que lo estén revisando en casa, ¿no? Eh, Sé que va a haber muchas dificultades, pero también hay que dialogar, pues. Profesor, si estás dejando mucho para escribir, dígamelo, joven. Profesor, estás dejando mucha tarea, también me lo pueden decir a través de la plataforma virtual Zoom, acá a unas horas más. Muy bien. Para la cuarta semana de clase jóvenes vamos a hablar de un tema muy, para mí, muy divertido, muy dinámico, pues sería la morfología, en este cambio, la estructura morfológica, ¿no? Jóvenes, ustedes habrán visto una construcción de una casa, ¿verdad? Por eso la construcción de una casa, pues primero se necesita una base, ¿no? Para poder construir una casa. Es igual. Las palabras también va a ser una construcción, jóvenes. En la cual, igual pues que en una casa va a tener el cimiento, la base principal, la esencia para que la casa pueda estabilizarse bien. Igual la palabra va a tener una raíz, una base, que en este caso vamos a llamarle eczema. Ahí está, profesor. Y de ese lexema, de esa raíz, de esa base, igual que una construcción de una casa, se va a construir más pisos. Bueno, de esa palabra se va a agregar más lexemas o más palabras para formar otras palabras, ¿no? A eso es morfología, pues, es construcción. Entonces, profesor, morfo viene, pues, etimológicamente, ¿no? Del griego forma, logos, estudio o tratado. En este caso, morfología sería estudio de la estructura. ¿Pero estructura de qué vamos a estudiar esta vez? Pues va a ser estructura de la palabra. ¿Ya, jóvenes? Entonces, sin más preámbulos, pues hablemos, ¿no? De, en este caso, morfología. Muy bien, jóvenes, pues iniciemos ya la clase del día de hoy. Profesor, la clase del día de hoy se va a titular Raíces y Morfemas. Entonces, ¿en qué va a consistir las raíces y morfemas? En primer lugar, jóvenes, aboquémonos a la palabra. Profesor, la palabra que nosotros escribimos o la palabra que nosotros hablamos, ¿no? Tiene una estructura, tiene una forma, profesor. Esa estructura, esa forma se llama morfemas, ¿no? Proviene, pues, profesor, ¿no? Del griego, ¿no? Entonces, profesor, morfemas. Entonces, es estructura, ¿ya? Entonces, profesor, las palabras como van a tener estructuras, se van a basar en estructuras. De hecho, como toda estructura, jóvenes, va a tener una base sólida. Por ejemplo, tenemos una casa. Entonces, para construir una casa, primordialmente, profesor, se va a necesitar, pues, lo que nosotros conocemos como columnas. Esas columnas van a sostener, ¿no? A la casa. Esas columnas, profesor, no se pueden destruir, porque si destruyes la columna, pues toda la casa se va a destruir. Entonces es una parte esencial, es una parte vital en la construcción de una casa. Al igual que una construcción de una casa, pues también las palabras van a tener esa parte vital, esa parte esencial, esa parte que no va a cambiar. Y desde esa parte esencial y vital puedes formar muchas palabras más, ¿no? En este caso. Entonces, profesor, así pues consiste, ¿no? Raíces y morfemas. Bueno, pues, en primer lugar, para conocer raíces y morfemas jóvenes, tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, en ver en este ejemplo, ¿no? Lo que es el problema de la niñez. Ahí tenemos una señorita, ¿no? Y una niña que dice, ven a comer, niña. No, no quiero comer todavía, niñera. Estoy jugando. Te dice, déjate de ñerías, tienes que comer.
Y la señorita responde, o la niña responde, ¿no? ¿Por qué no me dejas disfrutar mi niñez? Les pregunto, jóvenes, ¿qué palabras no comparten o tienen semejanza, ¿no? De escritura y de significado? ¿Qué palabra? Profesor, no, acá vamos a tener la palabra niña, la palabra niñera, la palabra niñerías y la palabra niñez. Entonces, jóvenes, tanto la palabra niña, niñera, niñerías y niñez, pues van a estar formados en un grupo de palabras, en un solo grupo. A ese grupo de palabras vamos a llamar, pues, familia de palabras. ¿Por qué familia? Porque comparten rasgos comunes o características no similares o semejantes en este caso. Por ejemplo, profesor niña no se refiere, pues, como ustedes ya saben, a un pequeño, ¿no? Ahí está, niña. Niñera es, pues, una persona encargada de cuidar a un niño. Niñerías, pues, es como hacer un berrinche, ¿no? Y niñez, pues, es una etapa, ¿no? Entonces, profesor, esas palabras van a tener algo en común. Y eso nosotros le vamos a nombrar, pues, familia de palabras. Entonces, profesor, así como hemos encontrado niña, niñera, niñerías, niñez, vamos a encontrar diversas familias de palabras, jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer, profesor, que comparten el mismo significado o son de la misma familia de palabras o de la misma familia lexical en este caso? Pues vayamos, jóvenes, en primer lugar, a definir qué es en este caso una familia de palabras. Entonces, profesor, ¿qué vendría a ser pues una familia de palabra en este caso? Pues una familia de palabra, como ya les había explicado, son grupos de palabras, jóvenes, que van a compartir rasgos comunes, ¿no? Entonces, profesor, una familia de palabras son un grupo de palabras que desde una palabra primitiva, como ya les he explicado, ¿no? En una construcción se van a estar vigas, columnas, para que esa construcción sea sólida. Entonces, igual, en esa familia de palabras van a tener la esencia, la base, la raíz. A eso le vamos a conocer como familia o como palabra primitiva, ¿no, jóvenes? De la cual una familia de palabras, ¿no? Que son un grupo de palabras, va a tener una palabra primitiva. De esa palabra primitiva, jóvenes, que es una raíz o una cierta relación con el significado, ¿no? De esa palabra primitiva, jóvenes, va a salir otras palabras, o sea, van a derivar de esa palabra primitiva, va a derivar a otras palabras, o sea, de esa raíz, de esa palabra primitiva, que es una raíz, va a derivar a otras palabras. Entonces, profesor, la familia de palabras va a tener cierta relación en el significado, o sea, la familia de palabras van a tener algo común en el significado. Más o menos va a ser semejante, similar, pero no igual. Van a tener distintos significados, pero más o menos semejantes, ¿no? Entonces, profesor, a eso nosotros vamos a llamar familias de palabras, ¿de jóvenes? Entonces, primero vamos a definir, ¿no? Para conocer lexema y morfema, que son pues la familia de palabras. Entonces, profesor, un ejemplo. Yo tengo la palabra flor. ¿Ya? Esta es una flor. Profesor, flor es la palabra primitiva, ¿ya? La base, la esencia, la raíz. Desde esa flor, profesor, usted me está diciendo que se pueden formar otras familias de palabras. Por ejemplo, con la palabra flor, ¿qué palabras podríamos formar? Por ejemplo, profesor, podemos derivar a la palabra florero. Ahí está. Entonces, profesor, tiene la raíz, tiene la palabra primitiva, tiene la base, que es flor, ¿no? Ahí está. Profesor, también de flor podemos derivar a florería, que es un lugar encargado de vender flores. Ahí está, profesor. ¿Tiene la base primitiva? Sí, es flor. ¿Qué más? Profesor, también puedo derivar la palabra florecer. Entonces, profesor, también va a tener la base primitiva, la raíz, ¿no? La palabra primitiva, pues aquí está, flor, ¿no? Entonces, profesor, desde una palabra primitiva, pues va a derivar a muchas palabras. En este caso, nuestra palabra primitiva sería flor, ¿no? Que va a derivar, en este caso, profesor, a florero, florería, florecer. Que estas serían, pues, las palabras derivadas. Un ejemplito más para que ustedes puedan atender. Profesor, tenemos, ¿no? Una imagen que se refiere a sol. Bien, profesor, sol es mi palabra primitiva, mi raíz, mi base,
lo esencial en una palabra. Entonces, profesor, de sol podemos derivar a otras palabras, podemos crear otras palabras con esa base, con esa raíz. ¿Qué palabras podemos formar con sol? Por ejemplo, profesor, podemos decir que el día estaba soleado, ¿no? Con intensidad de sol. Profesor, podemos decir solsticio, solsticio. También, profesor, podemos decir solar, ¿no? Objetos referidos al sol. Entonces, profesor, como ustedes habrán dado cuenta, ¿no? Acá vamos a ver que sol es la palabra primitiva. Desde acá vamos a cortar, profesor, sol, sol. Entonces, eado, ¿no? Sería la derivada de sol. Istio sería pues la derivada de sol. Ar sería pues derivada de sol. Entonces, sol es la palabra primitiva de la cual van a surgir nuevas palabras. Por ejemplo, soleado, solsticio y solar. Entonces, es algo fácil, jóvenes. Entonces, una familia de palabras es pues compuesto por un grupo de palabras que comparten semas en común. Semas quiere decir significados, ¿no? Profesor, esos temas en común pues van a basarse de una raíz, ¿no? O de una palabra esencial, o como nosotros le vamos a llamar, palabras primitivas. Pero esa palabra primitiva, esa raíz, esa base, jóvenes, se conoce como otro término más técnico que usamos, ¿no? En el campo del lenguaje. ¿Y cómo se va a llamar ese término, profesor? Que nosotros debemos llamar comúnmente a la raíz, a la base, a la palabra que no sufre cambios ni variaciones, pues nosotros jóvenes le vamos a reconocer. ¿Con qué nombre? Pues lo reconocemos como lexema. Y profesor, ¿en qué consiste el lexema? Como ya les he explicado, ¿no? Es la palabra primitiva, base o raíz. Entonces, profesor, el lexema es una unidad lingüística. ¿Jóvenes? Es una unidad lingüística, perteneciente, ¿no? Lo que es a la lengua. Profesor, el lexema es de carácter morfológico. Cuando hablo de morfólogo, de, de carácter morfológico, estoy hablando pues que tiene una estructura. Entonces, profesor, cuando hablamos de morfología, estamos hablando de estructura o estudio de una estructura. En este caso, morfología pues sería estudio de la estructura de una palabra. Entonces, profesor, lexema es una unidad lingüística de carácter morfológico, o sea, de un nivel estructural, que vas a construir. ¿Ya? La palabra también se construye, se estructura. Igual que una casa, igual, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, que esta va a tener, eh, que esta va a tener un significado, o que van a, profesor, tener semejantes significados. ¿De jóvenes? En la cual, profesor, no podemos ver en un nivel conceptual que se concentra ya en el significado esencial de la palabra. ¿De jóvenes? Entonces, el lexema es una unidad lingüística principal, primordial, esencial. El lexema no sufre cambios, no va a variar, se va a quedar tal como es, jóvenes. ¿Ya? Entonces, el lexema va a ser el significado principal, primordial, en la cual va, ¿no? A darnos un concepto. Y ese concepto se concentra pues en el significado esencial. Jóvenes, el eczema no sufre variaciones, ¿ya? Y gracias al eczema es lo que se derivan más palabras, se construyen más palabras. O profesor, puedes crear también más palabras. En este caso, jóvenes, el eczema pues también es conocido como núcleo o también podemos decirle raíz. ¿Raíz o núcleo de qué? De una palabra. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿el eczema es importante? Sí, porque en cada palabra que ustedes van a descubrir, ¿no? Van a encontrar un lexema. Y de ese lexema, de esa base, de esa palabra primitiva, de esa raíz o de ese núcleo, la parte esencial que no sufre variaciones, va pues a surgir nuevas palabras. Y esas nuevas palabras pues se van a llamar derivaciones. ¿Ya? Entonces esas derivaciones pues se van a llamar morfemas, que vamos a conocer más adelante. Entonces, profesor, reconozcamos, el lexema es el núcleo, la raíz, la base, el significado esencial, acá dice, de la palabra. ¿Ya? Aquí está, el significado esencial de la palabra. Entonces, profesor, el lexema no va a producir ningún cambio, que gracias al lexema recién se va a producir otras palabras. ¿Ya, jóvenes? Entonces espero pues que les quede claro en qué consiste el lexema.
Entonces, prosigamos, jóvenes, ¿no? Con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué más vendría a ver, profesor? Entonces, para que ustedes entiendan de qué trata el eczema, pues vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí tienen, ¿no? Una imagen de un pan. Entonces, profesor, escribimos, ¿no? La palabra pan. Ahora, este pan va a ser la raíz, el eczema, la base, la parte esencial, la que no va a variar, la que no va a sufrir ningún cambio. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, yo de pan puedo derivar otras palabras. Por ejemplo, panadero. Jóvenes, ¿se dan cuenta ahí? Lo que está en rojo es la raíz, la base, más conocido técnicamente, y ustedes tienen que decirme, no me tienen que decir base de raíz, no técnicamente, me tienen que decir lexema. Ahí está, lo que está en rojo es el eczema. Ahora, les pregunto, ¿sufrirá cambios? ¿Tendrá algunas variaciones? ¿Pan? No, profesor, la raíz, o sea, conocido como el eczema, no sufre cambios. Pero gracias al eczema se forman nuevas palabras. En este caso, por ejemplo, profesor, tenemos panadero. Entonces, acá, pan sería la raíz, adero ya sería, ¿no? En este caso, una derivación. Profesor, continuemos. Panetón. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Pan sigue siendo el eczema, que no sufre cambios. Y gracias a ese eczema se forma otra palabra, panetón, ¿no? Otra palabra, profesor, sería panadería. Ahora, ¿se dan cuenta, jóvenes, nuevamente? No, profesor, de la misma manera, pues pan no sufre cambios, no varía, se queda en lo mismo. Y gracias a este pan estamos formando otra palabra, profesor, que tiene más o menos significados similares. Por ejemplo, panadero es encargado de vender pan. Panetón nos estamos refiriendo a un pan grande, ¿no? En este caso que contiene pasas y frutas confitadas. Y panadería, pues es un lugar encargado de elaborar pan. Entonces les pregunto, jóvenes, ¿tendrán significados similares? Sí, profesor, a eso llamamos familias de palabras, que tienen significados similares, no iguales, estoy diciendo similares. Entonces, profesor, el eczema es la parte que no varía. Por ejemplo, el eczema en este caso sería pues pan. ¿Ya, jóvenes? Entonces, espero que estén atendiendo. ¿Qué más, profesor? Un ejemplito más para todos ustedes. Acá, ¿qué imagen tengo? Casa. Muy bien, profesor. Acá tengo la palabra casa. Bueno, casa pues va a ser la raíz, el eczema. Jóvenes, va a ser la base principal. Entonces, es la palabra primitiva. Desde esa casa van a derivar. Por ejemplo, yo pongo casona, casita, caserío. Ahora, profesor, acá no es como pan, que es completo, pan. Acá, profesor, solamente estás poniendo que el eczema es cas. Claro, jóvenes, porque cas es la esencia, la parte fundamental de esa palabra. Pues de cas voy a pues derivar casona, casita, caserío, casucha. ¿No? Entonces, profesor, cas pues vendría a ser el eczema. Ona, ita, erio, pues serían ya las derivaciones de la palabra casa. ¿De jóvenes? En este caso, pues cas vendría a ser el lexema. ¿Y cómo me puedo dar cuenta, profesor, que es lexema? Por ejemplo, ¿no? Tienen que jugar con las palabras. Por ejemplo, casa, yo puedo jugar casita, casona, casucha. Entonces, ¿desde dónde cambia, profesor? Desde cas. Entonces, la palabra que no cambia, que no varía, es cas. Entonces, esta palabra que no cambia, que no varía, que es la palabra primitiva, base esencial, núcleo o raíz, nosotros lo vamos a conocer con el término de lexema. ¿De Juanes? Entonces, espero pues que les haya quedado claro, ¿no? El tema de lexema. Entonces, continuemos. Profesor, otros ejemplitos más, ¿no? Para que quede claro ya pues el tema del eczema. Acá que tenemos fruta, profesor. ¿Esos son frutas? Muy bien, ustedes lo han dicho. Fruta. Ahora, de esa fruta, ¿podemos derivar otras palabras? Sí, profesor. En este caso podemos decir frutal, frutero, frutería. Entonces, profesor, ¿cuál sería el eczema? Pues sería la palabra fruit. ¿Y por qué fruit? ¿Y por qué no fruta? Ya les dije, para que sea el eczema, ¿no? Tienen que ver qué varía y qué no.
desde qué palabra va a variar o desde qué palabra o desde qué momento se va a cambiar. Ahora, frut, yo digo frutal, ¿no? Frutero, no está cambiando o, ¿no? Está cambiando. Frutería también, entonces desde ahí está variando, profesor. Desde la T, ya en esta palabra hay una variación. Entonces la parte que no varía, que no cambia, es fruit. A esta parte que no cambia, que no varía, vamos a llamar lexema. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, espero pues que estén atendiendo la clase el día de hoy. Pues continuemos. Profesor, ¿qué es eso? Es una ola. Claro, es una ola del mar. Pero nosotros le vamos a llamar pues mar. ¿No? Ahí está, mar. Profesor, de aquí también puede variar palabras o pueden derivar palabras, ¿no? Mar va a ser el exema. Entonces, ¿qué palabra podemos variar de mar? Por ejemplo, marea, marinero y marisco. Entonces, profesor, ¿cuál será el exema? Mar. ¿Por qué? Porque desde dónde varía ea, inero, isco. Entonces está quedando la palabra mar. A eso vamos a llamar lexema. Entonces, pues jóvenes, tengan en claro que es un lexema. ¿Ya? Entonces, sigamos. Profesor, a esa raíz le vamos a llamar lexema. Pero ¿cómo o qué nombre van a tener las palabras, por ejemplo, el al, el ero, ería, ea, inero o isco? Porque, profesor, si al otro le llamamos lexema, pues estos también deben tener un nombre. Claro, jóvenes, también tiene un nombre. Entonces vamos a conocer, pues, en qué consiste eso. En primer lugar, no, vamos a ver que la palabra es una estructura. ¿De jóvenes? Entonces vamos a reconocer la estructura de una palabra. ¿Y quién estudia la estructura de una palabra? Pues la morfología. Viene de voces griegas morfe, que es estructura, logos o logía, que significa estudio o tratado. Entonces, la estructura de la palabra, profesor, son elementos formativos de la raíz y de los afijos. Entonces, profesor, una palabra se va a estructurar de una raíz que nosotros conocemos como lexema, la base esencial. Y desde esa base esencial, profesor, va a derivar a muchas palabras. Y esas derivaciones, jóvenes, que ustedes me están diciendo, profesor, esa debe tener un nombre. Entonces, esas derivaciones se llaman afijos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, profesor, vamos a tener afijos que se van a anteponer al lexema y también vamos a tener afijos que se van a posponer al lexema. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, vamos a tener, ¿no? Palabras que van a derivar de nuestra raíz, pero que van a estar antes de nuestra raíz. A eso le vamos a conocer como prefijo. Y también va a haber palabras que van a derivar después de nuestra raíz o de nuestra lexema. Y a eso se le van a llamar sufijos. Por ejemplo, profesor, a ver, por ejemplo, sub sería el prefijo, mar sería la raíz o el lexema, y no sería el, ¿no? En este caso, sufijo. Profesor, ¿por qué lo has puesto con guión? Pues más adelante lo vamos a explicar en qué consiste también eso. Otro profesor sería des, que sería el prefijo. ¿Por qué? Porque está antes de nuestra raíz. ¿Y cuál sería nuestra raíz? Color. ¿Y cuál sería nuestro sufijo? Ido. Entonces, profesor, la palabra sería descolorido. Ahí está. Otra palabrita, profesor, tengo des. Nuestra raíz sería hues, de hueso, ¿no? Ado. ¿Ya, jóvenes? Entonces sería deshuesado. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Hues sería pues nuestra raíz, porque puedo derivar huesito, huesudo, huesazo. Entonces ahí está, profesor. Desde ahí surge la variación. Y la palabra que no tiene variación se llama pues raíz o lexema. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más tenemos, profesor? Por ejemplo, avión. Y puedo poner eta, avioneta. O puedo poner zapat, puedo poner zapatero, zapatilla, ¿no? Entonces, profesor, desde zapat surgen, ¿no?, las variaciones. Entonces, la palabra que no tiene variación es lexema. Y si hay una palabra que se interpone al lexema, que es un afijo, ¿no?, que es derivación, se llama prefijo. Y si hay una palabra que está después del lexema, se llama sufijo. ¿De acuerdo? Entonces, esas cositas, jóvenes, no debemos olvidar, por favor. Entonces, va a ser fundamental para saber, ¿no?, la estructura de una palabra, es saber si es que es prefijo cuando está antes de nuestra raíz y sufijo cuando está después de nuestro lexema. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, sigamos, pues. Profesor, a esos que están antes de nuestra raíz y después de nuestra raíz,
no solamente le vamos a conocer como la palabra afijos, sino también vamos a conocer como morfemas derivativos. ¿Y en qué consisten los morfemas derivativos? Pues estas jóvenes están encargadas de cambiar la palabra, en este caso le estaba diciendo de variar la palabra, profesor, de crear una nueva palabra. Por ejemplo, profesor, es parte de una palabra, ¿no? Que modifica a toda la palabra. Entonces, profesor, vamos a tener la raíz y de esa raíz va a surgir, gracias a las derivaciones, otra nueva palabra. Entonces, los morfemas derivativos van a modificar esa palabra, van a variar esa palabra. ¿De acuerdo? En la cual, profesor, van a variar, van a modificar ¿a quién? Al lexema, a nuestra base, a nuestra palabra primitiva, a lo esencial. Entonces, a eso van a variar. El lexema no varía, sino que el morfema derivativo se va a añadir, ¿no?, al lexema y estas juntándose van a formar una nueva palabra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, profesor, van a determinar y van a concretar el significado. ¿De quién? De nuevas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, el lexema determina, concreta el significado de nuevas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, el morfema derivativo, profesor, son encargadas, ¿no?, gracias al lexema, ¿no?, de tener al lexema ahí y gracias a ese lexema surgir, añadir otras palabras y crear nuevas palabras. Entonces, el morfema derivativo es encargado de añadir una nueva palabra ¿a quién? Al lexema. ¿Ya, jóvenes? ¿Para qué? Para crear unas nuevas palabras. Por ejemplo, profesor, vamos a tener, como ya les hemos conocido, los prefijos. Hemos dicho que los prefijos se anteponen al lexema, están antes que el lexema. ¿Y qué consisten los prefijos, profesor? Modifican al lexema, ¿no? Entonces, como ya les decía, ¿no?, el morfemas derivativos pues van a variar al lexema. Estas van a modificar al lexema. ¿Qué más, profesor? En un nivel formal o de oposición, ¿no? Profesor, en un nivel formal pueden crear unas nuevas palabras, ¿no?, que tengan otro significado, pero también en los prefijos, como va a estar antes del lexema, ¿no?, puede también generar oposición a la palabra. Por ejemplo, más adelante vamos a ver en algunos, ¿no?, ejercicios. A ver, por ejemplo, profesor, es de algo formal o de posición. Y siempre unos prefijos se van a anteponer, o sea, van a estar antes del lexema, jóvenes. No olviden, prefijo es antes del lexema, sufijo después del lexema. Entonces no debemos olvidar, jóvenes, eso. Y entonces, profesor, vamos a conocer prefijos, por ejemplo, como yo tengo, profesor, la palabra teo, que significa divinidad. Y yo le agrego, profesor, un prefijo que es ateo. Entonces, ¿cambiará el significado? Sí, pues significa, ¿no?, persona que no cree en Dios. Ahora, profesor, la palabra morfo es mi lexema, mi raíz, mi palabra primitiva, mi base. Morfo significa, pues, estructura. A es sin o carente. Entonces, profesor, agrego a, que es mi prefijo, ¿no?, que está antes de mi lexema, entonces será amorfo. ¿Qué será? Sin forma. ¿Ya, jóvenes? Ahora tengo podos. Podos es un seudónimo. ¿Ya, jóvenes? Podos. Entonces, apodo será pues sin nombre o sin seudónimo. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Ahora, profesor, tengo mi lexema capaz, ¿no? Capaz. Ahora, profesor, yo quiero agregar in. ¿Forma otra palabra o no? ¿Me da otro significado o no? Sí, profesor. Si agrego in, será incapaz, ¿no? Ahora, profesor, tengo la palabra fiel, ¿no? Fiel, que es una persona constante que está negada a otra persona. Como un perrito, pues el que está negada, ¿no?, a algo. Entonces, profesor, fiel. Pero yo quiero agregar mi prefijo in, porque in está antes que fiel. Mi lexema está después y mi prefijo está antes. In. En este caso, infiel. ¿Estoy surgiendo una nueva palabra o no? Sí, profesor. ¿Y esta va a variar el significado? Sí, pues ya no va a significar persona negada a otra, sino va a significar persona desleal. Por ejemplo, profesor, ultimita. Tengo la palabra útil, que sería mi lexema. Yo quiero agregar, ¿no?, otra palabrita y quiero generar una nueva palabra. Entonces, pongo la palabra in, pero este in va a estar antes que útil, entonces lo voy a conocer como prefijo. Entonces, profesor, voy a conocer una nueva palabra que significa inútil, ¿no? Ahí está. Esos son los prefijos, jóvenes. Unita más, profesor.
Tengo la palabra unión, que es mi lexema. Y yo quiero agregar un prefijo desunión. Amor, profesor, desamor. En mi lexema pegar, le agrego el prefijo despegar. ¿De O sea, prefijo va a estar antes que el lexema. El lexema es la raíz, la base, la palabra primitiva. Y el prefijo va a estar antes. Por ejemplo, ateo, incapaz, desunión. A, in y des serían pues los prefijos. Teo, morfo, podo, capaz, fiel, útil, unión, amor y pegar. En este caso pues serían nuestros lexemas. Pero profesor, no solamente vamos a tener el prefijo, sino jóvenes también vamos a tener pues el sufijo. ¿Y en qué consiste el sufijo, profesor? Pues el sufijo, ¿no? Va a dar un origen nuevo a palabras distintas, ¿no? O sea, va a dar origen del lexema y va a surgir nuevas palabras, ¿ya jóvenes? Entonces, gracias al sufijo se van a crear nuevas palabras. Entonces, va a agarrar al lexema como base, como palabra esencial, ¿no? Entonces, profesor, desde esa base, de esa palabra esencial, va a derivar otras palabras. En ellas van a surgir y van a derivar nuevas palabras. ¿Ya, jóvenes? El prefijo estaba antes del lexema, pues el sufijo va a estar después del lexema. ¿Ya, jóvenes? Entonces, gracias a estas surgen nuevas palabras. Por ejemplo, profesor, no estoy entendiendo bien. Por ejemplo, tengo la palabra perro. ¿Ya? Ahora, profesor, de la palabra perro yo quiero decir perrazo. Entonces voy a aumentar la palabra as y o. ¿No? Entonces, profesor, perrazo. Ahora, profesor, tengo la palabra dulce. Pero yo no quiero decir dulce, quiero decir dulcísimo. Entonces estoy levantando la palabra isim, que sería en este caso un sufijo, un morfema, ¿no? Derivativo superlativo. Aso es un morfema derivativo aumentativo. Pues decir perrazo, jarrazo, todo lo que termina en aso o en on, puede decir tapadón. Entonces es algo grande, aumentativo. Entonces, profesor, tengo mi palabra que es perro y yo lo quiero exagerar. Quiero darle otro significado, perrazo. Entonces estoy formando una nueva palabra, ¿no? Entonces estoy derivando a una nueva palabra. Entonces, per, que es mi lexema, estoy agregándole as. En este caso sería nuestro sufijo. Entonces, profesor, estoy diciendo de médico, pero yo no quiero decir médico, quiero decir medicucho. Entonces, profesor, a ese medi, que es mi lexema, estoy agregando lo que es el uch. Ahora, fíjense bien. Es un morfema derivativo peyorativo. O sea, peyorativo es de desprecio, ¿no? Medicucho. Ahora, profesor, genovés. Vean acá, es un sufijo. Profesor, es morfema derivativo de gentilicio. Como también puede ser an, ¿no? Peruano, en este caso. Perú, ¿no? En este caso, más ano sería peruano, ¿no? Entonces, profesor, an sería también un sufijo. Ahora, profesor, la palabra cariñosos viene, ¿no? Del lexema de cariño. Entonces yo puedo, ¿cómo me doy cuenta, profesor, que es el lexema? Derivo, ¿no? Cariño, cariñito, cariñoso, cariñazo. Entonces, profesor, la palabra que no varía es cariñ. Entonces, profesor, de ahí vamos a agregar os. Entonces, cariñoso es un morfema derivativo adjetivador. ¿Ya? Ahora, profesor, también tengo la palabra cocinero. Profesor, viene de cocina, pues la palabra, ¿no? Cocina. ¿Cómo derivo? Cocinita, cocinaza. Entonces la palabra que no cambia es cocin. Entonces, profesor, el morfema ¿no? Será pues morfema derivativo de oficio. Entonces, a esto, profesor, le vamos a llamar sufijos. Profesor, tengo la palabra de cantar, pues viene de canto. ¿Y cómo, profesor, me doy cuenta que cant es el lexema? Puedo escribir yo otras, puedo derivar otras palabras, por ejemplo, cantante, cantautor, ¿no? Entonces, profesor, Kant sería nuestro lexema. Entonces, es un morfema derivativo verbalizador. Entonces, profesor, ¿cuál será la diferencia entre un prefijo y un sufijo? Miren, joven, el prefijo va a estar, este es nuestro lexema, y el prefijo va a estar antes. ¿Ya? Aquí está, este es nuestro lexema y el prefijo está antes. Nuestro lexema y prefijo está antes. En cambio, en un sufijo, nuestro lexema va a estar primero y, ¿ya? Nuestro lexema va a estar primero y nuestro sufijo, en que este caso sería un morfemas, ¿no? Van a estar después. ¿Ya? A esto le llamamos sufijos, ¿ya, jóvenes? Cuando hay palabras después de nuestro lexema se llaman sufijos. Y profesor, ¿por qué has por qué has puesto en guión la O, la O, la O, la O, la S y la O? Bueno, la O representa pues al género masculino
Y la S pues representa al número, en este caso, plural, ¿no? Cariñosos. No solamente un cariño, sino varios cariños, ¿ya? Entonces más adelante pues también vamos a ver de qué consiste eso. Lo primordial, jóvenes, es que ustedes se den cuenta de prefijos, ¿no? Que los morfemas derivativos son palabras que van a cambiar el significado del lexema, de la base, de la raíz o de la palabra primitiva. Pues estas van a surgir o van a derivar nuevas palabras o van a formar, ¿no? O van a tener también la oposición, ¿no? De formar, o van a formar palabras de oposición también, ¿no? A eso se dice morfemas derivativos. En los morfemas derivativos tenemos a los prefijos que están antes del lexema y a los sufijos que están después del lexema. ¿De acuerdo? Entonces veamos que esos son los morfemas derivativos. Entonces, profesor, ¿qué más tenemos acá? Los morfemas flexivos. ¿Y en qué consiste, profesor, los morfemas flexivos? Pues estas no generan palabras nuevas, como los morfemas derivativos, ¿no? Estas solamente agregan nociones gramaticales. ¿Y en qué consisten las nociones gramaticales? Por ejemplo, yo tengo león. Profesor, y si yo quiero decir femenino, ¿cómo lo digo? Leona, ¿no? Entonces, profesor, a león le aumento la A. A ese se va a llamar morfema flexivo, porque no está variando, no está surgiendo nueva palabra. Es la misma palabra, pero solamente está cambiando el género. Pero, profesor, yo no quiero tener un solo león, quiero tener varios. Entonces, ¿cómo les digo? Profesor, león, que es mi lexema, y aumento pues el es. Ahora, ¿estoy surgiendo nueva palabra o solamente estoy dando que la misma palabra, pero en plural? Sí, profesor, es la misma palabra, pero en plural. Entonces, a eso se dicen los morfemas flexivos. ¿Qué diferencia entre los morfemas derivativos y los morfemas flexivos? Los morfemas derivativos surgen nuevas palabras con significados similares, ¿ya? En cambio, los morfemas flexivos no surgen nuevas palabras, no generan nuevas palabras, solamente estas agregan, ¿no? Nociones gramaticales. Por ejemplo, de león, yo quiero decir en femenino, leona. ¿Estoy generando una nueva palabra? No, es lo mismo, profesor, solamente en femenino. Y yo quiero decir varios leones, o un conjunto de león, o si son tres leones, ¿no? Yo digo leones, ¿no? Entonces ahí estoy hablando plural. Entonces no estoy generando nueva palabra. Solamente estoy dando un significado de varios leones. ¿Ya, jóvenes? Esos son morfemas flexivos. Por ejemplo, tenemos los morfemas flexivos que son nominales, que vamos a tener de género. ¿Qué género hay? Pues, profesor, vamos a tener de género y de número. Profesor, cuando nos referimos a género, estamos hablando pues de masculino y de femenino. Cuando es masculino, toda palabra va a terminar en O. Y si es femenino, las palabras van a terminar en A. No se olviden. Y cuando es número, profesor, vamos a tener plural y singular. Cuando es plural, pues termina en S o E y S. ¿Ya, jóvenes? Y cuando es singular, pues no se pone S. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, león. Y si hablo plural, leones. Si es masculino, león. Si es femenino, leona. ¿De acuerdo? A eso consiste pues el morfema flexivo. Pues bien, jóvenes, ha sido la clase pues del día de hoy. Espero que les haya servido a todos ustedes. Pero sin antes mencionar breves repasos. ¿Qué es una familia de palabras? Una familia de palabras, profesor, son un grupo de palabras que van a compartir un significado, unas características, y que éstas van a surgir gracias a las palabras primitivas. Estas palabras primitivas son la base, la raíz, lo esencial de una palabra, pues esas palabras primitivas no varían, no cambian, y son conocidos como lexemas. Y gracias a esos lexemas van a derivar otras palabras. A esas derivaciones vamos a conocerlo como morfemas derivativos. Esos morfemas derivativos pueden estar antes del lexema o también pueden estar después del lexema. Si están antes del lexema se llaman prefijos. Si están después del lexema se llaman sufijos. ¿Ya, jóvenes? En este caso tienen que tener mucho cuidado. Ahora, profesor, también vamos a tener los morfemas flexivos, pues estas no generan nuevas palabras, solamente agregan nociones gramaticales. Por ejemplo, yo puedo decir perro, ¿no? Profesor, y femenino, perra. Profesor, y yo quiero decir un conjunto, entonces digo perros, entonces solamente estoy agregando S. ¿Ya, jóvenes? Entonces a eso se llama morfemas flexivos. Muy bien, jóvenes, pues espero pues que la clase del día de hoy les haya gustado y nos vemos más rato, ¿no? Y lo que es en las interacciones vía Zoom.
Pues espero que ustedes tengan algunas dudas y yo pues les estaré aclarando esas dudas o esas preguntas que ustedes tienen. Por favor, jóvenes, no se callen, ¿ya? Si estamos, si bien esto es un video, ¿no? Que no puedes interactuar, pues en la plataforma Zoom, acá puedes tomar apuntes y lo que no entiendes, puedes preguntarme en la plataforma Zoom y que yo estoy dispuesto a ayudarlos. Entonces, jóvenes, hasta más rato y nos vemos en la plataforma Zoom.